Hola, mi nombre es Misael Cázares y en este video vamos a continuar con nuestro curso de MVC. En nuestro video anterior vimos cómo agregar un modelo y pasar esa información del modelo a la vista y qué es lo que estábamos visualizando la información de ese producto. Ok, recordemos, de acuerdo a nuestro video introductorio de este curso, vimos que vamos a estar trabajando con persistencia en base de datos. Entonces, en este video vamos a trabajar con lo que es Entity Framework Core. Vamos a instalar los paquetes necesarios para trabajar con Entity Framework Core. Para eso vamos a ir a lo que es nuestro Visual Studio. Vamos a detener nuestra aplicación. Vamos a limpiar la consola y vamos a instalar unos paquetes Nugget. Estos paquetes Nugget son para trabajar con lo que es Entity Framework Core, para que nos permita trabajar la persistencia de nuestra aplicación MVC y podamos guardar esta información del producto. La información que visualizamos la vamos a dejar guardada en lo que es nuestra base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el comando .NET add package para indicar que vamos a instalar un paquete y después vamos a escribir lo que es Microsoft Entity Framework Core. Microsoft Entity Framework Core, punto Entity Framework Core y le vamos a dar Enter. Esto lo que va a hacer es instalar el paquete Nugget que nos permite trabajar con lo que es Entity Framework Core. Ahora, ¿qué es Entity Framework Core? Entity Framework Core es un ORM. Un ORM nos permite hacer un mapeo de nuestra base de datos y traer la información a código o bien de código llevar esa información a base de datos. Entonces, Entity Framework Core trabaja de dos formas. Una es Code First y la otra es Database First. Y ahorita lo que vamos a hacer es trabajar Code First, es decir, nuestro código lo vamos a llevar a base de datos. Si quieres indagar más de cómo trabaja Entity Framework Core, en el canal de YouTube ya tenemos una lista de videos que se especializa prácticamente en Entity Framework Core y explico paso a paso cómo agregar la información, cómo agregar los modelos. En este curso nos vamos a enfocar en MVC. Entonces, vamos a seguir con nuestra instalación. Tenemos otros paquetitos que necesitamos instalar, que son .NET Add Package Microsoft.Entity Framework Core, pero ahora vamos a agregar un design. Este design nos permite tomar precisamente los modelos que vamos a tener aquí en la carpeta Models y se los va a llevar a lo que es una base de datos. Y ya vamos a ver cuando tengamos nuestra aplicación, vamos a ver cómo se va a ir a esa base de datos. Bien, ahora vamos a instalar también este paquetito que nos permite trabajar con lo que es Entity Framework Core. Entonces vamos a instalar este paquete .NET add package y ahora sí las herramientas de Entity Framework Core. ¿Esto para qué? Para que les permita trabajar con lo que son las migraciones y las actualizaciones de base de datos. Y por último, vamos a utilizar este Code Generator, .NET Add Package, y aquí vamos a instalar este paquetito que dice Microsoft Visual Studio.web.code Generator Design. Estos paquetes son necesarios para utilizar lo que son las migraciones y la generación de código o la generación de controllers, modelos, a partir de nuestro modelo de base de datos. Vamos a ver más adelante si lo manejamos así o simplemente vamos paso a paso para que ustedes entiendan cómo se agrega cada cosa y después puedo subir otro video explicando cómo utilizar el Code Generator. Bien, ahora que ya tenemos aquí los paquetes instalados, podemos visualizar aquí en nuestro project, en nuestro demo mbc.cs project, nosotros podemos visualizar que tenemos nuestros paquetes instalados. Tenemos el Entity Framework Core, el Design, .tools, el Design de Code Generator y nos falta uno, que sería el Entity Framework Core, pero además indicarle que vamos a estar utilizando, vamos a poner add, así, .NET add package, punto, y nosotros podemos trabajar aquí con diferentes motores de base de datos, como es MySQL, PostgreSDB, MongoDB, SQL Server, SQLite. Y en este caso, para no depender de un motor como SQLite, MySQL o eso, nosotros vamos a utilizar SQLite. SQLite nos va a permitir trabajar de manera local nuestra persistencia de base de datos, es decir, va a crear un archivito dentro de nuestra carpeta de la solución o de nuestro proyecto y ahí vamos a estar trabajando la base de datos en un archivo de SQLite. Entonces vamos a darle Enter, nos va a agregar este paquete, nos va a aparecer aquí, aquí aparece ya
Y una vez que los tenemos instalados, estamos listos para trabajar con Entity Framework Core. Es decir, ya tenemos nuestros paquetes o la funcionalidad está integrada a nuestro proyecto para que comencemos a trabajar con Entity Framework Core. Entonces, vamos a limpiar aquí nuestra consola. Por aquí borré algo que no era. La SQLite. Y aquí, entonces, me marca un error por lo que anduve cambiando. Y bueno, aquí vamos a poner .NET. No, vamos a poner el comando clear para limpiar la consola. Y vamos a poner un .NET Build solo para cerciorarnos que lo que estuve aquí borrando no afectó a nuestro proyecto. Listo, está todo correcto. Nuevamente limpiamos. Y ok, ahora que ya tenemos nuestro SQLite, perdón, nuestro Entity Framework Core instalado, lo que sigue es utilizar nuestro Data Context nuestro DB Context, es decir, configurar cómo vamos a estar trabajando con lo que es Entity Framework Core. Entonces, para eso vamos a agregar una nueva carpeta aquí que va a ser aquí a nivel de la raíz de nuestra aplicación. Vamos a agregar un nuevo folder que se va a llamar Data. Esto es solo para hacer una estructura de código. Realmente este debería de ir en otro proyecto, pero nosotros lo vamos a manejar así. Aquí vamos a como que estructurando. Aquí tenemos los controllers, los modelos y solamente para estructurar bien el código, vamos a agregar una nueva clase que se llame Data Context. Ustedes pueden ponerle aquí context, pueden ponerle data context, app context, product context o el nombre de la aplicación context. El context es simplemente para decir que va a heredar o que va a implementar, que va a heredar, perdón, de DB context. Una vez que yo le digo que va a heredar de DB context, entonces este me lo va a tomar como un contexto de base de datos, pues, o que va a representar nuestro contexto de base de datos. Y entonces aquí pues, nos está marcando error porque aquí nos falta el using Entity Framework Core. Y una vez que se lo ponemos ya nos lo reconoce. Ahora bien, este lleva un constructor. Este constructor va a recibir va a recibir unas opciones o unas configuraciones. Entonces, ¿qué le vamos a poner aquí? Public. Y le vamos a decir que se va a llamar data context, que es nuestro constructor, y le vamos a poner db context option, data context option. ¿Qué quiere decir aquí? Que va a estar recibiendo las configuraciones, es decir, aquí va a recibir nuestra cadena de conexión. Entonces, en estas va a recibir nuestra cadena de conexión y estas opciones nosotros te las vamos a pasar a la clase base. ¿Cuál es la clase base? Pues el DB Context. Y ya DB Context se encarga de hacer la conexión. Ya vamos a ver ahorita cómo vamos a configurar esta cadena de conexión. Bien, luego ¿qué sigue? Ya nosotros tenemos que agregar también lo que son nuestros modelos. En este caso vamos a agregar nuestro modelo producto y vamos a decir que de producto va a agregar o va a crear una tabla en la base de datos que se va a llamar productos, ¿no? Entonces va a tener un DB-set, es decir, un conjunto de datos de tipo producto y este conjunto se va a representar o se va a llamar productos. Entonces en la base de datos vamos a tener una tabla que se llame productos. Bien, ahora bien, nosotros ya tenemos aquí lo que es el productos, pero recuerden que nosotros habíamos dicho o hablamos de trabajar con categorías. Entonces, si vamos a trabajar con categorías y vamos a trabajar con proveedores, pues vamos a agregar esa información a nuestros modelos. Vamos a agregar un nuevo modelo que se llame categoría. Para eso vamos aquí a modelos y vamos a decirle que nos agregue una nueva clase y esa clase se va a llamar categoría. Vamos a borrar estos using. Y aquí vamos a decirle que a esa categoría le vamos a poner una propiedad que se llame ID, que va a ser el ID de la categoría. Luego vamos a poner un string y le vamos a poner nombre de la categoría. Luego aquí vamos a poner otro. Podemos poner la descripción de la categoría, pero que sea público. Descripción de la categoría y listo. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar nosotros esas relaciones entre categorías y productos? Pues recordemos que el producto va a tener una categoría. Entonces aquí podemos decir, por nomenclatura de Entity Framework Core, nosotros vamos a decir que va a tener una categoría ID. ¿Por qué? Porque en categoría yo tengo su llave primaria que es el ID. Entonces vamos a decirle que va a ser una categoría ID. Con esa categoría ID nosotros vamos a hacer que esta sea nuestra llave primaria, perdón, nuestro foreign key o nuestra llave foránea hacia categoría y además nosotros tenemos que tener un objeto de tipo categoría. Entonces aquí vamos a poner
public categoría, categoría. Con esto nosotros estamos haciendo este foreign key. Este sería el foreign key y este el objeto mapeado de la categoría que corresponde a este producto, es decir, la categoría a la que pertenece este producto. Por el lado de categoría, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, una categoría va a tener una lista de productos. Entonces aquí lo que yo voy a decir es pro y aquí voy a decir lista de productos. Va a tener una lista de productos y aquí le vamos a llamar productos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que para una categoría voy a tener una lista de productos. Y para cada producto dentro de esta lista, pues voy a tener una categoría, que vendría siendo esta. Entonces, ya tengo aquí mi relación de categoría producto. Y recordemos que hablamos también de poner un proveedor. Recordemos nuestro video inicial, entonces vamos a tener un proveedor. Entonces, aquí también vamos a agregar una clase que se llame proveedor. Y lo mismo, vamos a agregarle un nombre, vamos a agregarle un ID y de igual forma que hicimos con categoría necesitamos una lista de productos. Entonces vamos a tener una lista de productos. Con eso estamos diciendo que un proveedor va a tener varios productos, pero también tenemos que decir que ese producto va a tener o cada producto va a tener su proveedor. Entonces vamos a poner proveedor public key, proveedor ID y aquí vamos a decir que vamos a tener su proveedor también. Con eso nosotros tenemos prácticamente nuestra relación de un producto, perdón, un proveedor o una categoría con muchos productos. Y también por otro lado tenemos que un de uno a muchos, es decir, de un proveedor a muchos productos y también de un producto a un proveedor. Listo. Con eso ya tenemos nuestras relaciones para trabajar lo que es Entity Framework Core. Bien, con eso nosotros ya tenemos nuestros modelos, ya tenemos lo que es nuestro modelo producto, tenemos nuestro modelo categoría, tenemos nuestro modelo proveedor. Ahora sí, nos pasamos nuevamente a Data Context y ahora sí vamos a agregar también aquí nuestros proveedores y también vamos a agregar nuestras categorías. Y con eso nosotros ya tenemos, digamos, que vamos a tener un DB-set proveedores, un DB-set categorías y que en nuestra base de datos se va a ver como una tabla productos, una tabla proveedores y una tabla categorías. Bien, ahora vamos a la parte donde nosotros implementamos o configuramos esa conexión de base de datos. Para eso, en nuestro App Settings, nosotros tenemos aquí las configuraciones que va a estar recibiendo nuestra aplicación, como es lo de login y otras que podemos aquí agregar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es agregar un connection string. Entonces, vamos a agregar un connection string que va a ser el default connection. Este default connection realmente, mira, nos está dando una cadena de conexión de tipo SQL Server, pero nosotros no necesitamos una conexión de tipo SQL Server. Entonces, vamos a poner una de tipo, eh, SQLite. Entonces, simplemente es data source y aquí vamos a poner nuestro nombre de base de datos. Entonces le vamos a poner demo mbc y esa va a ser nuestra base de datos. Es nuestra base de datos de nuestra aplicación demo mbc. ¿Listo? Y con esto ya tenemos nuestra conexión. Ahora, esta conexión nosotros se la tenemos que pasar a nuestro data context, es decir, lo tiene que recibir aquí en las opciones. Y para que la pueda recibir, nosotros vamos a ir a la clase program y aquí donde nosotros hacemos todo lo que es la configuración de servicios o aquí nosotros tenemos un service container o un proveedor de servicios. Entonces aquí tenemos el contenedor de servicios que está dentro de builder, service y aquí nosotros tenemos que agregar esa conexión. Entonces lo que vamos a hacer aquí es agregar connection string SQLite. Aquí es lo que nosotros tenemos que agregar. Entonces para eso lo que vamos a hacer es precisamente agregar esa cadena de conexión. Y esa cadena de conexión la podemos agregar de la siguiente forma. Vamos a decir builder. Vamos a seguir la recomendación. Y aquí dice que digo el context, pero realmente para nosotros es un data context. Y este data context, recordemos que está viviendo o que vive en lo que es nuestro using
Y vamos a necesitar también este. Y vamos a using DemoDB data. Esa es la que necesitamos. Y aquí, si nosotros hacemos esta parte de option, la bajamos para que quede más explicadito. Y aquí, listo. Vean, entonces aquí yo ya le estoy pasando la cadena, le estoy pasando, perdón, lo que es el nombre de la base de datos o la cadena de conexión. Pero nosotros no necesitamos pasar la cadena de conexión porque nosotros en algún momento la podemos cambiar y que ya no queremos que se llame así. Entonces no tenemos que ir a mover el código, o sea, no debe de estar en duro. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es pasárselo como una configuración. Para eso vamos a ocupar builder.configuration, que por default ya está cargando la configuración y le vamos a decir que nos dé lo que es la cadena de conexión. Entonces aquí en builder configuration, aquí tenemos que poner configuration, porque no le puse toda la palabra. Entonces builder configuration get connection stream y aquí, bueno, me volvió a poner este punto y coma de más, pero realmente ya no lo necesitaba. Listo. Entonces con eso yo ya tengo mi cadena de conexión, ya tengo pues prácticamente lo que necesito para estar trabajando con lo que es esta aplicación. Listo, vamos a compilar. Ver, ok, el comando está mal, .NET build. Listo, no tenemos errores. Bien, entonces, con esto nosotros ya tenemos configurado nuestro Entity Framework, tenemos nuestros modelos, tenemos configurada nuestra cadena de conexión, hemos agregado esa cadena de conexión a las configuraciones en el contenedor de servicios y estamos listos para comenzar con los métodos CRUD de nuestros diferentes modelos. Entonces, por este video es todo y nos vemos en un siguiente video.